A casi 366 metros de profundidad en el Océano Pacífico, un equipo compuesto por buceadores e historiadores navales emprende la búsqueda del acorazado más grande jamás construido. Hace 60 años, en estas mismas aguas, el buque de guerra japonés Yamato fue destruido por las fuerzas aéreas estadounidenses. Sus secretos han permanecido ocultos hasta ahora. Ahí está el símbolo. ¿Realmente fue el Yamato el acorazado más avanzado de su época? ¿Y cuál es la verdad que se esconde tras su fatídica misión? En alguna parte entre esta masa retorcida de hierro y acero, yacen las pruebas que podrían desvelar uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. Yamato, el final de sus días de gloria. En el puerto de Kure, al sur de Japón, un moderno astillero fabrica una de las embarcaciones más modernas del mundo. Pero hace 60 años esta atarazana fue el lugar de fabricación del arma naval más temible de la Segunda Guerra Mundial. Construido en el más absoluto de los secretos, se convirtió en el acorazado más letal de la historia, el Yamato. Corría el rumor de que el Yamato era el doble de grande que sus homólogos estadounidenses y que sus cañones tenían un tamaño nunca visto en ningún tipo de acorazados. Se creía que nada podría con él, pero nadie sospechaba que el orgullo de la Armada Imperial tendría que enfrentarse al enemigo en solitario. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de acabar. En abril de 1945, las ciudades japonesas eran el objetivo principal de los bombarderos aliados. Dichas ciudades, que parecían perfectamente dotadas para la defensa, luchaban por detener el avance estadounidense hacia las Islas Patrias. Con el enemigo a las puertas, los comandantes japoneses en su desesperación decidieron recurrir a una nueva y terrorífica arma. Escuadrones de pilotos kamikazes fueron enviados para repeler a la flota estadounidense. En pocas semanas, dichos pilotos suicidas introdujeron una nueva y temible táctica en el arte de la guerra. Los comandantes japoneses añadieron con ello más fervor al combate. A la base naval de Kure llegaron órdenes de emprender un acto de martirio sin precedentes. El mayor acorazado jamás construido recibió orden de abalanzarse completamente desprotegido contra la flota estadounidense que avanzaba hacia Japón, compuesta por 1.500 barcos. No importaba el plan de ataque. Su concepto era que la muerte en sí misma era una virtud. Cuando me alisté en la Armada, me había preparado a conciencia para mi posible muerte. Antes del amanecer del 7 de abril de 1945, los 3.000 hombres del acorazado Yamato abandonaron las aguas japonesas para emprender la misión kamikaze más desesperada de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de abril de 1945, con las primeras luces del alba, los bombarderos estadounidenses y los cazas desplegados desde media docena de portaaviones estadounidenses entraron en acción. Los norteamericanos habían localizado al Yamato, el último gran acorazado japonés, y lanzaron el ataque contra él. Más de 400 aviones participaron en el combate. En lugar de realizar cualquier tipo de maniobra estratégica, nos limitamos a acercarnos al objetivo lo máximo posible y a dispararle directamente. A unos 1000 metros de altitud, bingo. Salimos de entre las nubes y ahí estaba el barco, frente a nosotros. Era un blanco perfecto.
Estaba en la parte más alta, en el puente del radar. Pasaban tan cerca que casi habría podido alcanzarles con una piedra. Podía ver a los pilotos estadounidenses sin dificultad. Hicimos una gran descarga. Mantuve el dedo en el gatillo todo el tiempo que pude y atravesé varias veces la cubierta. Tenía que esquivar las balas que rebotaban sin cesar al golpear contra el metal. No dejaban de caer cuerpos en cubierta, heridos por la metralla. La misma escena se repetía una y otra vez. Enjambres de aviones estadounidenses acosaban al Yamato desde todas las direcciones. En ese momento, todos los que se encontraban en la cubierta inferior se ahogaron. Los que estábamos en la superior vimos cómo el agua subía desde nuestros pies. Dentro del barco no había luz. En aquella escalofriante oscuridad pensé que todo había terminado. Fue un mar de sangre. Soldados sin brazos, pero que aún respiraban. Si se producía una filtración, teníamos que cerrar las trampillas con los hombres dentro para mantener el barco a flote. Miles de hombres quedaron atrapados bajo la cubierta cuando los compartimentos estancos del barco tuvieron que ser sellados. En los libros de historia, para que los hechos no parezcan tan horribles, se dice que algunos se suicidaron usando sus propios sables, pero en realidad sus muertes no fueron tan dignas. El barco empezó a inclinarse sobre un lado. Había 3 cañones principales y el de la izquierda quedó completamente sumergido. En plena confusión, algunos oficiales dieron orden de abandonar el barco. No recuerdo el momento exacto en que salté, pero hubo una gran explosión. Me acuerdo perfectamente de todos aquellos sonidos. A 16 kilómetros de distancia, un torpedero estadounidense fotografió la explosión y los últimos momentos del acorazado Yamato. El barco más majestuoso de Japón y casi 3.000 de sus tripulantes parecían haberse suicidado. En cuanto a pérdida de vidas, el hundimiento supuso uno de los más nefastos desastres navales de la historia. Pero desde el momento en que desapareció el Yamato empezó a surgir la controversia. ¿Era una misión suicida desde el principio? ¿Qué provocó la explosión del barco? ¿Cómo un barco de esas dimensiones pudo hundirse tan rápidamente? A 322 kilómetros al sur de Japón, un equipo internacional de buceadores e historiadores navales espera desvelar el misterio de la última misión del Yamato. La historia del acorazado Yamato sigue fascinando a los japoneses hoy en día, a los que ni siquiera tuvieron nada que ver con aquello. Cualquiera que estudie la historia del Yamato acaba adentrándose en él. Es apasionante. El supervisor de los buceadores, el francés Paul Nargeolet, liderará el descenso hasta los restos del naufragio. El Yamato era un barco secreto. Los japoneses quieren respuestas a muchas preguntas porque no existen planos completos del barco. Hay algunos rumores al respecto, pero nada es seguro. No hay pruebas fehacientes. El equipo de buceo cuenta con 2 de los sumergibles más avanzados del mundo. Cada uno de estos pequeños submarinos puede descender hasta casi 1000 metros de profundidad. Las pinzas de los robots están capacitadas para recuperar pequeños objetos del fondo oceánico y su burbuja de cristal proporciona una vista panorámica del entorno. El descenso hasta el lecho marino a más de 350 metros de profundidad lleva unos 50 minutos.
Cuando te sumerges por primera vez y contemplas los restos de un naufragio, no puedes evitar pensar en la gente que iba a bordo y en cuál sería su suerte. Es algo inevitable. A más de 350 metros de profundidad, los ecos del sonar apuntan hacia una masa de metal que descansa en el fondo marino. Los investigadores inician el acercamiento. El fondo marino está sembrado de proyectiles de cañón. No hay duda de que se trata de un buque de guerra. Pero hace 60 años estas aguas fueron escenario de numerosos hundimientos. Los submarinistas necesitan confirmar que están efectivamente ante el Yamato. Como todos los grandes acorazados japoneses, el buque de guerra Yamato incorporaba un símbolo distintivo visible a varios kilómetros de distancia, el símbolo imperial. Un enorme escudo de crisantemo esculpido en relieve sobre el casco. Creíamos que nuestros barcos pertenecían al emperador. Por eso llevaban el símbolo de la familia imperial. El crisantemo solo se esculpía en los buques grandes, acorazados o portaaviones. El de Yamato era el más grande de todos. Tenía 2 metros de diámetro. Los investigadores buscan el crisantemo, señal de que habrán encontrado al Yamato. Ahí está el símbolo. Sí, ese es. Sí. Hemos encontrado el símbolo. Es precioso. Sí, es precioso. Para asegurarse de que se encuentran ante el buque que están buscando, mediante las pinzas del robot submarino sitúan junto al crisantemo una vara métrica de 2 metros de longitud. El escudo del emperador mide exactamente 2 metros. No hay duda. La expedición ha encontrado el Yamato, el buque insignia de la Armada japonesa. El acorazado Yamato fue el buque de guerra más potente del mundo. Se construyó en una época en que los acorazados eran el símbolo indiscutible del poder de las grandes naciones. Cuando algunos años después el Yamato se hundió, su pérdida marcó el final de los buques de guerra como armas de vanguardia. Todos estos potentísimos acorazados quedaron obsoletos por el cambio que experimentaron las batallas en alta mar. El objetivo de un buque de guerra es lanzar ataques a gran distancia mediante sus enormes cañones. El alcance de los cañones es fundamental. Para la armada de superficie, si un buque puede atacar a los barcos enemigos desde la suficiente distancia como para que no puedan devolverle el ataque, su posición es de invulnerabilidad absoluta. En 1904, acorazados de la flota estadounidense como el Great White Fleet podían alcanzar distancias de hasta 11 kilómetros gracias a sus cañones de 30 centímetros de diámetro. Se había iniciado una nueva era de la tecnología bélica. La Armada japonesa fue una de las primeras en comprender el potencial de los modernos buques de guerra. En mayo de 1905 se enfrentaron a la poderosa flota rusa en el estrecho de Tsushima. La flota japonesa hundió 19 naves rusas en un solo día. Japón consiguió un gran prestigio gracias a la batalla de los estrechos de Tsushima y se convirtió en la primera nación oriental admitida entre las grandes potencias. Fue su capacidad naval la que en gran medida llevó a Japón a ganarse su ingreso en este exclusivo club.
Pero aquel club exigía una cuota muy alta. En 1922 las potencias occidentales firmaron un tratado para limitar el tamaño de sus flotas. Como el miembro más reciente de la fraternidad, Japón fue obligado a aceptar las condiciones del tratado. Entre los altos mandos japoneses imperaba cierto resentimiento, porque a los británicos y a los estadounidenses se les permitió tener 15 buques de guerra, mientras que para ellos el número quedó limitado a 9. Pero Japón no estaba dispuesto a quedarse atrás en la carrera armamentística. Llegaron a la conclusión de que nunca estarían a la altura de Gran Bretaña y Estados Unidos en cuestión numérica. Así que decidieron construir un acorazado soberbio, capaz de destruir muchos buques enemigos. Sabían que tendrían que construir dicha nave en absoluta clandestinidad. Corrían rumores de que los japoneses estaban construyendo buques de un tamaño descomunal, pero no se les dio crédito porque un portavoz de la Armada estadounidense los calificó en privado de, y cito textualmente, propaganda ratonera japonesa. Formaba parte de la campaña de desprestigio de los japoneses. La construcción del acorazado más inmenso y potente del mundo se inició en absoluto secreto en el puerto de Kure. Para impedir que pudiera verse desde fuera, la Armada alineó a un gran número de pescadores que tejían sus redes a lo largo de casi 1 kilómetro del dique seco más largo de Japón. Nadie en Kure tenía libre acceso a los planos. Sakutaro Nishihata fue uno de los diseñadores del misterioso buque. Cada vez que terminábamos de diseñar cualquier pieza, teníamos que entregarle los planos a nuestro supervisor, que los guardaba en una caja fuerte. Aquí hay una marca Maruai, que clasifica los planos como alto secreto. Estaba construyendo el barco más grande del mundo y ni siquiera lo supe hasta después de la guerra. Aún hoy en día nuestro conocimiento sobre el diseño del Yamato es incompleto. Solo disponemos de los escasos dibujos y fotografías que sobrevivieron. Lo que sí sabemos es que la escala del Yamato es asombrosa. Casi el doble de la proporción de cualquier nave aliada. Cada una de las 3 torres artilleras pesaba más que un destructor aliado entero. Sus cañones principales estaban diseñados para atacar blancos desde una distancia sin precedentes, más de 40 kilómetros. A esa lejanía el objetivo sería invisible, por lo que eran necesarios los aviones de observación para dirigir el fuego más allá del horizonte. El buque pretendía ser uno de los sistemas armamentísticos más vanguardistas de la época. El acorazado Yamato se unió a la flota en diciembre de 1941. Para mantener el diseño del barco en estricto secreto, no se organizó ninguna celebración pública en el puerto de Kure. Gracias a la interceptación de señales japonesas, los analistas de la inteligencia estadounidense averiguaron que el nuevo buque insignia de la flota combinada se llamaba Yamato. Sabíamos que el nombre era ese, pero no teníamos ni idea de la capacidad de la nave. En Japón, el nombre del barco tenía casi un significado religioso. La palabra Yamato era un sinónimo poético del propio nombre de la nación. A bordo del Yamato solo subían los más cualificados, así que si te alistaban entre sus tripulantes, era todo un honor. Cuando lo vi pensé, madre mía, qué grande. Tardé un par de días en aprender a llegar a mi propio camarote. A todo el mundo le pasó lo mismo. Todos embarcamos pensando que aquello no podría hundirse nunca. Estaba revestido con una capa del mejor y más grueso acero, parecía muy seguro. Para nosotros, que se hundiera el Yamato era tan improbable como que se hundiera Japón. Pero a pesar de lo que creía su tripulación, el acorazado Yamato era vulnerable. Cuanto más revela el Yamato de sí mismo, más se convencen los buceadores de que se hallan ante los restos de uno de los naufragios más asombrosos de todos los tiempos.
La verdadera magnitud del buque estuvo durante mucho tiempo clasificada como secreto de Estado. Si en Estados Unidos se hubiera sabido que en Japón se estaba construyendo un buque tan enorme, se habría tenido que disminuir la potencia del buque. Y eso no se contemplaba como posibilidad, así que ni siquiera los comandantes de la nave fueron informados de la verdadera magnitud del Yamato. El secretismo japonés resultó impenetrable. Los analistas de la Armada estadounidense creían que el Yamato tenía un tamaño similar al de los nuevos acorazados estadounidenses. Pero en realidad era casi el doble de grande de lo que los estadounidenses calculaban. Y tenía que ser así porque estaba construido para albergar los cañones más grandes jamás construidos para un buque. Explorando el hueco que queda donde una vez se erigió una torre de artillería, resulta difícil hacerse una idea de la verdadera potencia armamentística del Yamato. Cuando disparaban aquellos cañones, hacían sonar una sirena para que nos ocultáramos en un lugar seguro. Si no lo hacíamos, podíamos salir despedidos a 2 o 3 metros de distancia. Con una capacidad para disparar proyectiles de 45 centímetros a velocidades supersónicas, con un peso por disparo equivalente al de un automóvil lanzado por los aires, la artillería del Yamato podía abrir un boquete en los armazones enemigos de más de 60 centímetros de grosor. Para soportar el peso y el retroceso de cañones de tal envergadura, el Yamato debía tener una anchura inusitada. Como armada que operaba en 2 océanos, la anchura de los acorazados estadounidenses estaba limitada a la de las esclusas del Canal de Panamá. Los diseñadores estadounidenses tenían que enfrentarse siempre al problema de que sus barcos debían ajustarse a los escasos 35 metros de ancho de las esclusas del Canal de Panamá. Los acorazados estadounidenses más anchos tenían unos 33 metros de manga. Eran bastante estrechos en realidad. Pero el Yamato no tenía que pasar por el Canal de Panamá. Estaba diseñado para dominar el Pacífico. Su especial amplitud le permitía incorporar el blindaje más ancho jamás montado sobre un barco. Era increíblemente ancho. Debido al incremento de resistencia a las olas, no podía ser hidrodinámico. Durante décadas los arquitectos navales han luchado para reducir la resistencia experimentando con la forma de la proa de los barcos. La anchura del Yamato hacía imprescindible ese hidrodinamismo. Fabricamos unas 50 maquetas de cera de diferentes formas y experimentamos con ellas. El resultado de aquellas pruebas nos llevó hasta el concepto de proa bulbosa. Ya se había empleado una especie de proa protuberante en algunos buques de guerra estadounidenses, pero tenía una forma bastante conservadora. La proa del Yamato sobresalía unos 3 metros. Al avanzar sobre el agua, la proa del barco produce una ola constante. El bulbo del Yamato producía su propia ola unos metros por delante del barco, que anulaba la ola generada por el propio barco. Al reducirse el efecto de la ola, se reducía también la resistencia al agua. La proa reducía la resistencia a las olas en un 7 u 8% e incrementaba la velocidad de la nave a unos 28 nudos. La expedición ha localizado la sección delantera del Yamato situada boca arriba sobre el fondo oceánico. La genuina silueta de la proa es claramente visible. Los historiadores navales podrán por fin analizar la forma exacta de la proa bulbosa y desvelar sus secretos. La vulnerabilidad de los acorazados como el Yamato quedó patente por primera vez cuando la Armada nipona atacó a la flota estadounidense en Pearl Harbor.
La mañana del 7 de diciembre de 1941, cientos de aviones japoneses lanzan su ataque sobre 8 destructores estadounidenses que se encontraban anclados. Solo 3 días después del ataque a Pearl Harbor, los japoneses lanzaron otra ofensiva aérea contra Malaya. La aviación japonesa venció fácilmente al nuevo buque de guerra británico, el Prince of Wales, que estaba completamente armado y se encontraba en alta mar. Este acontecimiento fue muy impactante en opinión de los profesionales de la Armada, porque el Prince of Wales era un acorazado moderno y estaba preparado para la acción. Sin embargo, aún así, los japoneses lograron hundirlo sin la menor dificultad. A las 3 semanas de su ataque sobre Pearl Harbor, la aviación japonesa había causado daños o destruido todos y cada uno de los buques de guerra aliados en el Océano Pacífico. Japón demostraba así a las armadas del mundo que la destreza en el uso de la fuerza aérea podía acabar con cualquier acorazado. A pesar de su rotundo éxito, las verdaderas esperanzas de los japoneses aún estaban puestas sobre la invulnerabilidad del Yamato. Por entonces sentía verdaderos deseos de participar en una batalla contra un acorazado estadounidense en el Pacífico. Rezaba para que se produjera. Pero las batallas de acorazado a acorazado pronto pasarían a la historia. La batalla de Midway representó el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico y fue un enfrentamiento entre portaaviones. En junio de 1942, la Armada estadounidense tendió una trampa a los japoneses, obligándoles a enviar cientos de aviones en apoyo de su flota. En solo unas horas, Japón perdió 4 de sus cargueros y más de 330 aeroplanos. Fue una derrota de la que la Armada Imperial nunca logró recuperarse. Durante la batalla, el Yamato sirvió de centro de mando, pero se mantuvo a casi 500 kilómetros de distancia, más allá del alcance de la aviación estadounidense. Después de Midway, el Yamato perdió la cobertura aérea que le habían estado prestando los 4 cargueros japoneses. Se vio obligado, por tanto, a retirarse a las bases japonesas. La tripulación esperaba y seguía preparándose para un gran enfrentamiento que nunca llegó. Los japoneses nunca comprometieron al Yamato. Creían que no podían arriesgar un tesoro tan valioso. Desde finales de agosto de 1942 hasta mayo de 1943, el Yamato salió un solo día a la mar. Apenas abandonaba el puerto y su tripulación bromeaba diciendo que se encontraban alojados en el Hotel Yamato. Todo eran comodidades. No comíamos bazofia. Nos daban arroz blanco. Y había libre circulación de sake. El acorazado se había convertido en el elefante blanco más sagrado para los japoneses. Mientras el Yamato permanecía en el puerto de Kure, Japón perdía la guerra. A costa de numerosísimas pérdidas, las fuerzas estadounidenses estaban recuperando los territorios japoneses en el Pacífico, isla a isla. Con la invasión de Tinian, Saipan e Iwo Jima, los aliados se acercaban paso a paso a las 4 islas más importantes. En abril de 1945, los estadounidenses se dispusieron a invadir Okinawa, a solo 480 kilómetros de la isla principal. Escasos de todo excepto de vidas humanas, los japoneses recurrieron a un arma secreta. Kamikaze is the Japanese name for it. Fanatical death dives that are now the enemy's chief weapon. Aerial harakiri in a desperate attempt to smash our fleets. El piloto Ed Siever se topó con su primer kamikaze cuando intentaba regresar al USS Bennington. Me dirigía directamente hacia el barco.
Estaba realizando la maniobra de aproximación y de repente tuve que elevarme y apretar el disparador. Los cañones del barco también disparaban y alcanzaron al kamikaze. Parte de su aeroplano cayó sobre nuestro barco, dándonos un susto de muerte. Fue horrible porque nosotros, psicológicamente, no concebíamos aquella idea. Para Japón, destruir los portaaviones norteamericanos se convirtió en una misión primordial. Había que ejecutarla con todos los medios a nuestro alcance. Reinaba una sensación de patriotismo colectivo, de que debíamos defender a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos contra el enemigo. La mayoría de los voluntarios kamikazes eran estudiantes universitarios, aunque a los estudiantes de ciencias se les consideraba demasiado valiosos para el sacrificio. Los periódicos aplaudían las heroicidades de los kamikazes con mucho entusiasmo. Poco a poco el espíritu suicida empezó a cosechar gran admiración. A casi 650 kilómetros al norte de Okinawa, el Yamato seguía anclado en la relativa seguridad del puerto de Kure. Sus jóvenes oficiales sabían que los pilotos kamikazes estaban librando una batalla decisiva a solo un día de navegación. Anunciaban por los altavoces: acaba de atacar el tercer avión kamikaze. Oíamos las radios de los pilotos directamente. Nos lanzamos en picado, y yo rezaba, sabedor de que en ese mismo momento se lanzaban hacia la muerte. En la primavera de 1945, los kamikazes habían atacado a 300 barcos y acabado con la vida de miles de marineros estadounidenses. Pero ni siquiera el sacrificio de miles de pilotos suicidas logró detener el avance aliado. Pero para los japoneses, los muertos honraban el tradicional rito del suicidio, la voluntad de morir con honor. Quizá esta sí fuera un arma secreta exclusivamente japonesa. Mientras los estadounidenses luchaban contra los kamikazes en las proximidades de Okinawa, el fuego de otra batalla ardía con fuerza en los cuarteles generales de la Armada nipona. El olor a muerte contaminaba el ambiente. En tal atmósfera, ¿cómo podía la Armada negarse a que su mejor acorazado participara en la batalla, aunque ésta ya estuviera perdida? Sabía que Okinawa era el único sitio al que podíamos ir. Existía una conciencia común y tácita de que no íbamos a volver. Los mismos comandantes que habían organizado a los jóvenes kamikazes dispusieron órdenes secretas para un plan aún más desesperado. Sin apenas cobertura aérea, el Yamato navegaría al encuentro de los centenares de barcos enemigos que se acercaban a las playas de Okinawa. Si sus enormes cañones no hundían al enemigo, el acorazado los embestiría. Su tripulación lucharía contra los estadounidenses hasta la muerte con armas blancas, bengalas o con las propias manos. El sentido común hacía conscientes a los almirantes de que si el Yamato era enviado a Okinawa podría ser fácilmente destruido desde el aire. Había más de 3.000 hombres a bordo del Yamato, y eso supondría su muerte. Pero si Okinawa caía en manos enemigas, no habría manera de que Japón pudiera ganar la guerra. Algunos decían: no podemos olvidar a los escuadrones kamikazes con tantos pilotos muertos. Es inaceptable dejar que nuestro mejor acorazado no haga nada. En nombre del honor, la Armada tomó la decisión de sacrificar el Yamato. El oficial del turno de noche nos dijo que no sabía si volveríamos y que no nos estaba permitido hablar del plan de ataque con nadie ajeno a la tripulación. Nos dijeron que solucionáramos nuestros asuntos pendientes, que pagáramos todas nuestras deudas y nos liberáramos de todo antes de partir. Mi hijo había nacido el 12 de marzo. Solo pude verlo una noche.
Después de que mi mujer me despidiera en la puerta, me alejé caminando y volví la vista atrás para verla por última vez, sin que ella me viera a mí. Me despedí de ella en silencio y volví al barco. Al final de la tarde, la tripulación del Yamato se reunió en la cubierta. El solo de corneta aún no había sonado. Toda la tripulación se reunió en cubierta y nos dieron instrucciones de asumir las órdenes del Palacio Imperial. Nos despedimos por última vez y estrechamos la mano de nuestros hermanos de armas. Luego cantamos el himno militar, la canción que siempre entonábamos. La noche en que zarpó el Yamato había borrasca en el mar de China. Dichas líneas de nubes bajas podían dificultar a la aviación enemiga la localización de la nave. El acorazado y su pequeño destacamento avanzaban hacia el sur bordeando la costa. A kilómetros de distancia a través del gran océano, un escudo de destructores protegía al Yamato de los submarinos. Pero nada podía protegerlo de un ataque aéreo. Bajo la cubierta se permitió a los miembros de la tripulación abandonarse a sus caprichos en la que podía ser la última noche de sus vidas. El segundo oficial nos ordenó dejar abierta la despensa, donde se guardaban las provisiones y el sake. Estábamos borrachos. Los oficiales no tanto, pero nosotros llegábamos a tambalearnos. Nos dieron sake y cerveza, y formamos corros y bebimos juntos. Y me pregunto cómo pude beber cuando me lo ordenaron. En las horas que precedieron al amanecer, el Yamato mantuvo su curso y su intención de embestir directamente contra la flota de 1.500 barcos estadounidenses. Para Japón, si teníamos que perder, sería dándolo todo hasta el final. Eso era lo que caracterizaba el espíritu del Yamato. A la mañana siguiente, los primeros aviones interceptaron al Yamato cuando aún se encontraba a más de 300 kilómetros del barco estadounidense más cercano. Los pesados cañones de 45 centímetros intentaron disparar contra los aviones que se acercaban, pero las nubes bajas impedían la visibilidad. Una vez que los primeros bombarderos de ataque se acercaron a menos de 16 kilómetros de distancia, los 100 cañones antiaéreos del Yamato dispararon a discreción. Pero casi todos los aviones lograron situarse en posición de ataque a 6.000 metros sobre el barco. Bombas de más de 220 kilos caían sobre la cubierta y todo empezaba a incendiarse. Los bombarderos atacaban desde la altura e intentaban que las bombas impactaran en el armazón de cubierta. Los aviones de combate también bombardearon el acorazado hasta reducir la eficacia del fuego antiaéreo japonés. Pero los verdaderos daños los produjeron los torpedos. La misión de los torpedos lanzados desde el aire consistía en penetrar por debajo de la línea de flotación del Yamato, cerca de la proa y de la popa, donde el armazón era menos grueso. Como decían los pilotos de torpederos, si quiere agujeros en el barco, envíe a los bombarderos. Si lo que quiere es hundir la nave, envíenos a nosotros. Los aviadores recibieron instrucciones de torpedear el Yamato, solo por un lado, para que se inundara por ahí y volcara. Después de un par de impactos de torpedo, ni siquiera los 1000 compartimentos estancos del Yamato pudieron salvarlo. Las cubiertas inferiores se inundaron rápidamente. El navío estaba sentenciado. Un par de aviones fotografiaron el hundimiento mientras el resto de las aeronaves estadounidenses volvían a sus portaaviones.
¿Cómo pudo un buque tan inmenso y con tantos compartimentos estancos hundirse en menos de una hora? ¿Qué provocó las grandes explosiones captadas en las últimas fotos de la batalla? Estudiando los restos del naufragio, los investigadores trabajan para reconstruir los momentos finales del Yamato. En el fondo oceánico, el casco del barco yace fragmentado en dos. Las torretas de 3.000 toneladas descansan boca abajo sobre el limo. El retorcido metal sugiere un cruento final. Parece claro que los restos fueron destrozados por causa de las explosiones masivas, mucho más potentes que las de los torpedos. Tenemos la foto de la explosión del Yamato, pero nunca supimos cómo se hundió. Solo después de revisar el vídeo grabado bajo el agua pudimos describir exactamente cómo se hundió el barco. Fue un descubrimiento importante. Inundado por un lado debido a los impactos de los torpedos y a las explosiones de las bombas bajo la cubierta, el barco se escoró a babor hasta que perdió la estabilidad. A medida que volcaba, las torretas de artillería se iban separando de sus monturas por efecto de su propio peso y se hundieron en el mar. En los polvorines, toneladas de munición empezaron a mezclarse, provocando al menos 3 potentísimas explosiones más, quizá las más gigantescas que jamás se hayan producido en el mar. El barco se dividió en dos y acabó a más de 360 metros bajo la superficie marina. Para la Armada estadounidense, la destrucción del acorazado más formidable del mundo acabó siendo un mero trámite, una nota a pie de página en los informes sobre la Guerra del Pacífico. El hundimiento del Yamato fue visto con satisfacción en el cuartel general del comandante en jefe de la Flota del Pacífico. Pero la nota en sí misma fue breve. El Yamato era por entonces el único buque capaz de provocarnos problemas, y ahora había sido derrotado. Para los japoneses, el hundimiento anunció el final de la Armada Imperial. Cuando por fin vi el Yamato sobre el fondo del mar, no encontré palabras para describir mis sentimientos. Cuando un barco se hunde de aquella manera, se convierte en un cementerio sagrado. Así que cada vez que pienso en el Yamato, para mí es la tumba de aquellos marineros. El marco de un portafotos, una corneta o un cuenco de porcelana son algunos de los restos del último día del Yamato. Se han recuperado y conservado para que el barco siga siendo recordado. Los pocos marineros que lograron sobrevivir al naufragio, sin embargo, no necesitan ningún recordatorio. Cada brazo propulsor tenía unos 5 metros de largo, así que un solo giro producía una enorme fuerza centrífuga. Me quedé atrapado en el remolino de agua y no podía hacer nada. Nadé y nadé. Pensé en abandonar, en quitarme el chaleco salvavidas. Por fin logré alejarme un poco del barco. Vi la luz ante mí y abrí los ojos para ver el azul del cielo. En mi lucha por respirar, tuve una visión de mi hijo recién nacido. Eso me dio fuerzas para seguir nadando hasta que llegué a la superficie. Hasta la fecha, siempre que hablo de esto, le digo a mi hijo que si él no hubiera estado aquí, yo tampoco estaría allá. Creyendo que tendrían que sacrificar sus vidas, al final los 260 supervivientes fueron rescatados para su sorpresa por un destructor japonés. Después del rescate me invadió un profundo deseo de vivir. Quería más que nunca sobrevivir. Por primera vez le temía a la guerra. Durante semanas la Armada japonesa se negó a reconocer que el Yamato se había perdido junto con sus 3.000 tripulantes. Los supervivientes fueron trasladados a una instalación portuaria que había sido bombardeada y allí se les mantuvo ocultos. Un mes después del naufragio, a los que quedaban con vida se les permitió por fin regresar con sus familias. Mi mujer me creía muerto.
Efectivamente tenía heridas por todas partes y cojeaba, pero fui capaz de llegar cojeando a casa. Aquel fue uno de los momentos más felices de mi vida. Por un instante sentí vergüenza por haber sobrevivido, pero esa sensación pronto se desvaneció. En términos de vidas humanas, el hundimiento del Yamato fue uno de los mayores desastres navales de la historia. El acorazado más potente jamás construido fue concebido no tanto como un arma práctica, sino como un símbolo del prestigio nacional. Cuando el Yamato partió a su misión suicida, los almirantes hablaron de honor y gloria inmortal. Pero nadie habló de los miles de hombres enterrados entre los restos del naufragio. No sabemos qué pensaron al morir. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones reemplazaron a los acorazados como el símbolo del poder sobre los mares. En los 60 años que han pasado desde la pérdida del Yamato, ningún país del mundo se ha atrevido a construir otro acorazado. No podía hacer nada. Nadé y nadé. Pensé en abandonar, en quitarme el chaleco salvavidas. Por fin logré alejarme un poco del barco. Vi la luz ante mí y abrí los ojos para ver el azul del cielo. En mi lucha por respirar, tuve una visión de mi hijo recién nacido. Eso me dio fuerzas para seguir nadando hasta que llegué a la superficie. Hasta la fecha, siempre que hablo de esto, le digo a mi hijo que si él no hubiera estado aquí, yo tampoco estaría allá. Creyendo que tendrían que sacrificar sus vidas, al final los 260 supervivientes fueron rescatados para su sorpresa por un destructor japonés. Después del rescate me invadió un profundo deseo de vivir. Quería más que nunca sobrevivir. Por primera vez le temí a la guerra. Durante semanas la Armada japonesa se negó a reconocer que el Yamato se había perdido junto con sus 3000 tripulantes. Los supervivientes fueron trasladados a una instalación portuaria que había sido bombardeada y allí se les mantuvo ocultos. Un mes después del naufragio, a los que quedaban con vida se les permitió por fin regresar con sus familias. Mi mujer me creía muerto. Efectivamente tenía heridas por todas partes y cojeaba, pero fui capaz de llegar cojeando a casa. Aquel fue uno de los momentos más felices de mi vida. Por un instante sentí vergüenza por haber sobrevivido, pero esa sensación pronto se desvaneció. En términos de vidas humanas, el hundimiento del Yamato fue uno de los mayores desastres navales de la historia. El acorazado más potente jamás construido fue concebido no tanto como un arma práctica, sino como un símbolo del prestigio nacional. Cuando el Yamato partió a su misión suicida, los almirantes hablaron de honor y gloria inmortal. Pero nadie habló de los miles de hombres enterrados entre los restos del naufragio. No sabemos qué pensaron al morir. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones reemplazaron a los acorazados como el símbolo del poder sobre los mares. En los 60 años que han pasado desde la pérdida del Yamato,
Ningún país del mundo se ha atrevido a construir otro acorazado. Dejar que nuestro mejor acorazado no haga nada. En nombre del honor, la Armada tomó la decisión de sacrificar el Yamato. El oficial del turno de noche nos dijo que no sabía si volveríamos y que no nos estaba permitido hablar del plan de ataque con nadie ajeno a la tripulación. Nos dijeron que solucionáramos nuestros asuntos pendientes, que pagáramos todas nuestras deudas y nos liberáramos de todo antes de partir. Mi hijo había nacido el 12 de marzo. Solo pude verlo una noche. Después de que mi mujer me despidiera en la puerta, me alejé caminando y volví la vista atrás para verla por última vez, sin que ella me viera a mí. Me despedí de ella en silencio y volví al barco. Al final de la tarde, la tripulación del Yamato se reunió en la cubierta. El solo de corneta aún no había sonado. Toda la tripulación se reunió en cubierta y nos dieron instrucciones de asumir las órdenes del Palacio Imperial. Nos despedimos por última vez y estrechamos la mano de nuestros hermanos de armas. Luego cantamos el himno militar, la canción que siempre entonábamos. La noche en que zarpó el Yamato había borrasca en el mar de China. Dichas líneas de nubes bajas podían dificultar a la aviación enemiga la localización de la nave. El acorazado y su pequeño destacamento avanzaban hacia el sur bordeando la costa. A kilómetros de distancia a través del gran océano, un escudo de destructores protegía al Yamato de los submarinos. Pero nada podía protegerlo de un ataque aéreo. Bajo la cubierta se permitió a los miembros de la tripulación abandonarse a sus caprichos en la que podía ser la última noche de sus vidas. El segundo oficial nos ordenó dejar abierta la despensa, donde se guardaban las provisiones y el sake. Estábamos borrachos. Los oficiales no tanto, pero nosotros llegábamos a tambalearnos. Nos dieron sake y cerveza y formamos La del Yamato. Por entonces sentía verdaderos deseos de participar en una batalla contra un acorazado estadounidense en el Pacífico. Rezaba para que se produjera. Pero las batallas de acorazado a acorazado pronto pasarían a la historia. La batalla de Midway representó el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico y fue un enfrentamiento entre portaaviones. En junio de 1942, la Armada estadounidense tendió una trampa a los japoneses, obligándoles a enviar cientos de aviones en apoyo de su flota. En solo unas horas, Japón perdió 4 de sus cargueros y más de 330 aeroplanos. Fue una derrota de la que la Armada Imperial nunca logró recuperarse. Durante la batalla, el Yamato sirvió de centro de mando, pero se mantuvo a casi 500 kilómetros de distancia, más allá del alcance de la aviación estadounidense. Después de Midway, el Yamato perdió la cobertura aérea que le habían estado prestando los 4 cargueros japoneses. Se vio obligado, por tanto, a retirarse a las bases japonesas. La tripulación esperaba y seguía preparándose para un gran enfrentamiento que nunca llegó. Los japoneses nunca comprometieron al Yamato. Creían que no podían arriesgar un tesoro tan valioso. Desde finales de agosto de 1942 hasta mayo de 1943, el Yamato salió un solo día a la mar.
Apenas abandonaba el puerto y su tripulación bromeaba diciendo que se encontraban alojados en el Hotel Yamato. Todo eran comodidades. No comíamos bazofia. Nos daban arroz blanco. Y había libre circulación de sake. El acorazado se había convertido en el elefante blanco más sagrado para los japoneses. Mientras el Yamato permanecía en el puerto de Kure, Japón perdía la guerra. A costa de numerosísimas pérdidas, las fuerzas estadounidenses estaban recuperando los territorios japoneses en el Pacífico, isla a isla. Con la invasión de Tinian, Saipan e Iwo Jima, los aliados se acercaban paso a paso a las 4 islas más importantes. En abril de 1945, los estadounidenses se dispusieron a invadir un puesto por buceadores e historiadores navales. Emprende la búsqueda del acorazado más grande jamás construido. Hace 60 años, en estas mismas aguas, el buque de guerra japonés Yamato fue destruido por las fuerzas aéreas estadounidenses. Sus secretos han permanecido ocultos hasta ahora. Ahí está el símbolo. ¿Realmente fue el Yamato el acorazado más avanzado de su época? ¿Y cuál es la verdad que se esconde tras su fatídica misión? En alguna parte entre esta masa retorcida de hierro y acero, yacen las pruebas que podrían desvelar uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. Yamato, el final de sus días de gloria. En el puerto de Kure, al sur de Japón, un moderno astillero fabrica una de las embarcaciones más modernas del mundo. Pero hace 60 años esta atarazana fue el lugar de fabricación del arma naval más temible de la Segunda Guerra Mundial. Construido en el más absoluto de los secretos, se convirtió en el acorazado más letal de la historia, el Yamato. Corría el rumor de que el Yamato era el doble de grande que sus homólogos estadounidenses y que sus cañones tenían un tamaño nunca visto en ningún tipo de acorazados. Se creía que nada podría con él, pero nadie sospechaba que el orgullo de la Armada Imperial tendría que enfrentarse al enemigo en solitario. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de acabar. En abril de 1945, las ciudades japonesas eran el objetivo principal de los bombarderos aliados. Dichas ciudades, que parecían perfectamente dotadas para la defensa, luchaban por detener el avance estadounidense hacia las Islas Patrias. Con el enemigo a las puertas, los comandantes japoneses en su desesperación decidieron recurrir a una nueva y terrorífica arma. Escuadrones de pilotos kamikazes fueron enviados para repeler a la flota estadounidense. En pocas semanas, dichos pilotos suicidas introdujeron una nueva y temible táctica en el arte de la guerra. Los comandantes japoneses añadieron con ello más fervor al combate. A la base naval de Kure llegaron órdenes de emprender un acto de martirio sin precedentes. Se han recuperado y conservado para que el barco siga siendo recordado. Los pocos marineros que lograron sobrevivir al naufragio, sin embargo, no necesitan ningún recordatorio. Cada brazo propulsor tenía unos 5 metros de largo, así que un solo giro producía una enorme fuerza centrífuga. Me quedé atrapado en el remolino de agua y no podía hacer nada. Nadé y nadé. Pensé en abandonar, en quitarme el chaleco salvavidas. Por fin logré alejarme un poco del barco. Vi la luz ante mí y abrí los ojos para ver el azul del cielo.
En mi lucha por respirar, tuve una visión de mi hijo recién nacido. Eso me dio fuerzas para seguir nadando hasta que llegué a la superficie. Hasta la fecha, siempre que hablo de esto, le digo a mi hijo que si él no hubiera estado aquí, yo tampoco estaría allá. Creyendo que tendrían que sacrificar sus vidas, al final los 260 supervivientes fueron rescatados para su sorpresa por un destructor japonés. Después del rescate me invadió un profundo deseo de vivir. Quería más que nunca sobrevivir. Por primera vez le temí a la guerra. Durante semanas la armada japonesa se negó a reconocer que el Yamato se había perdido junto con sus 3.000 tripulantes. Los supervivientes fueron trasladados a una instalación portuaria que había sido bombardeada y allí se les mantuvo ocultos. Un mes después del naufragio, a los que quedaban con vida se les permitió por fin regresar con sus familias. Mi mujer me creía muerto. Efectivamente tenía heridas por todas partes y cojeaba, pero fui capaz de llegar cojeando a casa. Aquel fue uno de los momentos más felices de mi vida. Por un instante sentí vergüenza por haber sobrevivido, pero esa sensación pronto se desvaneció. En términos de vidas humanas, el hundimiento del Yamato fue uno de los mayores desastres navales de la historia. El acorazado más potente jamás construido fue concebido no tanto como un arma práctica, sino como un símbolo del prestigio nacional. Cuando el Yamato partió a su misión suicida, los almirantes hablaron de honor y gloria inmortal. Pero nadie habló de los miles de hombres enterrados entre los restos del naufragio. No sabemos qué pensar. El olor a muerte contaminaba el ambiente. En tal atmósfera, ¿cómo podía la Armada negarse a que su mejor acorazado participara en la batalla, aunque ésta ya estuviera perdida? Sabía que Okinawa era el único sitio al que podíamos ir. Existía una conciencia común y tácita de que no íbamos a volver. Los mismos comandantes que habían organizado a los jóvenes kamikazes dispusieron órdenes secretas para un plan aún más desesperado. Sin apenas cobertura aérea, el Yamato navegaría al encuentro de los centenares de barcos enemigos que se acercaban a las playas de Okinawa. Si sus enormes cañones no hundían al enemigo, el acorazado los embestiría. Su tripulación lucharía contra los estadounidenses hasta la muerte con armas blancas, bengalas o con las propias manos. El sentido común hacía conscientes a los almirantes de que si el Yamato era enviado a Okinawa, podría ser fácilmente destruido desde el aire. Había más de 3.000 hombres a bordo del Yamato, y eso supondría su muerte. Pero si Okinawa caía en manos enemigas, no habría manera de que Japón pudiera ganar la guerra. Algunos decían, no podemos olvidar a los escuadrones kamikazes con tantos pilotos muertos. Es inaceptable dejar que nuestro mejor acorazado no haga nada. En nombre del honor, la Armada tomó la decisión de sacrificar el Yamato. El oficial del turno de noche nos dijo que no sabía si volveríamos y que no nos estaba permitido hablar del plan de ataque con nadie ajeno a la tripulación. Nos dijeron que solucionáramos nuestros asuntos pendientes, que pagáramos todas nuestras deudas y nos liberáramos de todo antes de partir. Mi hijo había nacido el 12 de marzo. Solo pude verlo una noche. Después de que mi mujer me despidiera en la puerta, me alejé caminando y volví la vista atrás para verla por última vez, sin que ella me viera a mí. Me despedí de ella en silencio y volví al barco. Al final de la tarde, la tripulación del Yamato se reunió en la cubierta. El solo de corneta aún no había sonado. Toda la tripulación se reunió en cubierta y nos dieron instrucciones de asumir las órdenes del Palacio Imperial.
Nos despedimos por última vez y estrechamos la mano de nuestros hermanos de armas. Luego cantamos el himno militar. Última noche de sus vidas. El segundo oficial nos ordenó dejar abierta la despensa, donde se guardaban las provisiones y el saque. Estábamos borrachos. Los oficiales no tanto, pero nosotros llegábamos a tambalearnos. Nos dieron sake y cerveza, y formamos corros y bebimos juntos. Y me pregunto cómo pude beber cuando me lo ordenaron. En las horas que precedieron al amanecer, el Yamato mantuvo su curso y su intención de embestir directamente contra la flota de 1.500 barcos estadounidenses. Para Japón, si teníamos que perder, sería dándolo todo hasta el final. Eso era lo que caracterizaba el espíritu del Yamato. A la mañana siguiente, los primeros aviones interceptaron al Yamato cuando aún se encontraba a más de 300 kilómetros del barco estadounidense más cercano. Los pesados cañones de 45 centímetros intentaron disparar contra los aviones que se acercaban, pero las nubes bajas impedían la visibilidad. Una vez que los primeros bombarderos de ataque se acercaron a menos de 16 kilómetros de distancia, los 100 cañones antiaéreos del Yamato dispararon a discreción. Pero casi todos los aviones lograron situarse en posición de ataque a 6.000 metros sobre el barco. Bombas de más de 220 kilos caían sobre la cubierta y todo empezaba a incendiarse. Los bombarderos atacaban desde la altura e intentaban que las bombas impactaran en el armazón de cubierta. Los aviones de combate también bombardearon el acorazado hasta reducir la eficacia del fuego antiaéreo japonés. Pero los verdaderos daños los produjeron los torpedos. La misión de los torpedos lanzados desde el aire consistía en penetrar por debajo de la línea de flotación del Yamato, cerca de la proa y de la popa, donde el armazón era menos grueso. Como decían los pilotos de torpederos, si quiere agujeros en el barco, envía a los bombarderos. Si lo que quiere es hundir la nave, envíenos a nosotros. Los aviadores recibieron instrucciones de torpedear el Yamato, solo por un lado, para que se inundara por ahí y volcara. Después de un par de impactos de torpedo, ni siquiera los 1000 compartimentos estancos del Yamato pudieron salvarlo. Las cubiertas inferiores se inundaron rápidamente. El navío estaba sentenciado. Un par de aviones fotografiaron el hundimiento mientras el resto de las aeronaves estadounidenses volvían a sus portaaviones. Nos dijeron que solucionáramos nuestros asuntos pendientes, que pagáramos todas nuestras deudas y nos liberáramos de todo antes de partir. Mi hijo había nacido el 12 de marzo. Solo pude verlo una noche. Después de que mi mujer me despidiera en la puerta, me alejé caminando y volví la vista atrás para verla por última vez, sin que ella me viera a mí. Me despedí de ella en silencio y volví al barco. Al final de la tarde, la tripulación del Yamato se reunió en la cubierta. El solo de corneta aún no había sonado. Toda la tripulación se reunió en cubierta y nos dieron instrucciones de asumir las órdenes del Palacio Imperial. Nos despedimos por última vez y estrechamos la mano de nuestros hermanos de armas. Luego cantamos el himno militar, la canción que siempre entonábamos. La noche en que zarpó el Yamato había borrasca en el mar de China. Dichas líneas de nubes bajas podían dificultar a la aviación enemiga la localización de la nave.
El acorazado y su pequeño destacamento avanzaban hacia el sur bordeando la costa. A kilómetros de distancia a través del gran océano, un escudo de destructores protegía al Yamato de los submarinos. Pero nada podía protegerlo de un ataque aéreo. Bajo la cubierta se permitió a los miembros de la tripulación abandonarse a sus caprichos en la que podía ser la última noche de sus vidas. El segundo oficial nos ordenó dejar abierta la despensa, donde se guardaban las provisiones y el sake. Estábamos borrachos. Los oficiales no tanto, pero nosotros llegábamos a tambalearnos. Nos dieron sake y cerveza, y formamos corros y bebimos juntos. Y me pregunto cómo pude beber cuando me lo ordenaron. En las horas que precedieron al amanecer, el Yamato mantuvo su curso y su intención de embestir directamente contra la flota de 1.500 barcos estadounidenses. Para Japón, Tener el avance aliado. Pero para los japoneses, los muertos honraban el tradicional rito del suicidio, la voluntad de morir con honor. Quizá esta sí fuera un arma secreta exclusivamente japonesa. Mientras los estadounidenses luchaban contra los kamikazes en las proximidades de Okinawa, el fuego de otra batalla ardía con fuerza en los cuarteles generales de la Armada nipona. El olor a muerte contaminaba el ambiente. En tal atmósfera, ¿cómo podía la Armada negarse a que su mejor acorazado participara en la batalla, aunque ésta ya estuviera perdida? sabía que Okinawa era el único sitio al que podíamos ir. Existía una conciencia común y tácita de que no íbamos a volver. Los mismos comandantes que habían organizado a los jóvenes kamikazes dispusieron órdenes secretas para un plan aún más desesperado. Sin apenas cobertura aérea, el Yamato navegaría al encuentro de los centenares de barcos enemigos que se acercaban a las playas de Okinawa. Si sus enormes cañones no hundían al enemigo, el acorazado los embestiría. Su tripulación lucharía contra los estadounidenses hasta la muerte con armas blancas, bengalas o con las propias manos. El sentido común hacía conscientes a los almirantes de que si el Yamato era enviado a Okinawa podría ser fácilmente destruido desde el aire. Había más de 3.000 hombres a bordo del Yamato y eso supondría su muerte. Pero si Okinawa caía en manos enemigas, no habría manera de que Japón pudiera ganar la guerra. Algunos decían, no podemos olvidar a los escuadrones kamikazes con tantos pilotos muertos. Es inaceptable dejar que nuestro mejor acorazado no haga nada. En nombre del honor, la Armada tomó la decisión de sacrificar el Yamato. El oficial del turno de noche nos dijo que no sabía si volveríamos y que no nos estaba permitido hablar del plan de ataque con nadie ajeno a la tripulación. Nos dijeron que solucionáramos nuestros asuntos pendientes, que pagáramos todas nuestras deudas y nos liberáramos de todo antes de partir. Mi hijo había nacido el 12 de marzo. Solo pude verlo una noche. Después de que mi mujer me despidiera en la puerta, me alejé caminando y volví la vista atrás para verla por última vez, sin que ella me viera a mí. El único sitio al que podíamos ir. Existía una conciencia común y tácita de que no íbamos a volver. Los mismos comandantes que habían organizado a los jóvenes kamikazes dispusieron órdenes secretas para un plan aún más desesperado. Sin apenas cobertura aérea, el Yamato navegaría al encuentro de los centenares de barcos enemigos que se acercaban a las playas de Okinawa. Si sus enormes cañones no hundían al enemigo, el acorazado los embestiría. Su tripulación lucharía contra los estadounidenses hasta la muerte con armas blancas, bengalas o con las propias manos.
El sentido común hacía conscientes a los almirantes de que si el Yamato era enviado a Okinawa podría ser fácilmente destruido desde el aire. Había más de 3.000 hombres a bordo del Yamato, y eso supondría su muerte. Pero si Okinawa caía en manos enemigas, no habría manera de que Japón pudiera ganar la guerra. Algunos decían, no podemos olvidar a los escuadrones kamikazes con tantos pilotos muertos. Es inaceptable dejar que nuestro mejor acorazado no haga nada. En nombre del honor, la Armada tomó la decisión de sacrificar el Yamato. El oficial del turno de noche nos dijo que no sabía si volveríamos y que no nos estaba permitido hablar del plan de ataque con nadie ajeno a la tripulación. Nos dijeron que solucionáramos nuestros asuntos pendientes, que pagáramos todas nuestras deudas y nos liberáramos de todo antes de partir. Mi hijo había nacido el 12 de marzo. Solo pude verlo una noche. Después de que mi mujer me despidiera en la puerta, me alejé caminando y volví la vista atrás para verla por última vez, sin que ella me viera a mí. Me despedí de ella en silencio y volví al barco. Al final de la tarde, la tripulación del Yamato se reunió en la cubierta. El solo de corneta aún no había sonado. Toda la tripulación se reunió en cubierta y nos dieron instrucciones de asumir las órdenes del Palacio Imperial. Nos despedimos por última vez y estrechamos la mano de nuestros hermanos de armas. Luego cantamos el himno militar, la canción que siempre entonábamos. Munición empezaron a mezclarse, provocando al menos 3 potentísimas explosiones más, quizá las más gigantescas que jamás se hayan producido en el mar. El barco se dividió en dos y acabó a más de 360 metros bajo la superficie marina. Para la Armada estadounidense, la destrucción del acorazado más formidable del mundo acabó siendo un mero trámite, una nota a pie de página en los informes sobre la Guerra del Pacífico. El hundimiento del Yamato fue visto con satisfacción en el cuartel general del comandante en jefe de la Flota del Pacífico. Pero la nota en sí misma fue breve. El Yamato era por entonces el único buque capaz de provocarnos problemas, y ahora había sido derrotado. Para los japoneses, el hundimiento anunció el final de la Armada Imperial. Cuando por fin vi el Yamato sobre el fondo del mar, no encontré palabras para describir mis sentimientos. Cuando un barco se hunde de aquella manera, se convierte en un cementerio sagrado. Así que cada vez que pienso en el Yamato, para mí es la tumba de aquellos marineros. El marco de un portafotos, una corneta o un cuenco de porcelana son algunos de los restos del último día del Yamato. Se han recuperado y conservado para que el barco siga siendo recordado. Los pocos marineros que lograron sobrevivir al naufragio, sin embargo, no necesitan ningún recordatorio. Cada brazo propulsor tenía unos 5 metros de largo, así que un solo giro producía una enorme fuerza centrífuga. Me quedé atrapado en el remolino de agua y no podía hacer nada. Nadé y nadé. Pensé en abandonar, en quitarme el chaleco salvavidas. Por fin logré alejarme un poco del barco. Vi la luz ante mí y abrí los ojos para ver el azul del cielo. En mi lucha por respirar, tuve una visión de mi hijo recién nacido. Eso me dio fuerzas para seguir nadando hasta que llegué a la superficie. Hasta la fecha, siempre que hablo de esto, le digo a mi hijo que si él no hubiera estado aquí, yo tampoco estaría allá. Creyendo que tendrían que sacrificar sus vidas, al final los 260 supervivientes fueron rescatados para su sorpresa por un destructor japonés. Después del rescate me invadió un profundo deseo de vivir.
Quería más que nunca sobrevivir. Por primera vez le temía la guerra. Durante semanas la armada japonesa se negó a reconocer que el Yamato se había perdido junto con sus 3000 tripulantes. Los supervivientes fueron trasladados a una instalación portuaria que había sido bombardeada.